Bien. Bueno, voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Josué. Pero antes que eso, voy a invitarte a que cierres tus ojos y vamos a disponernos a recibir lo que el Señor tenga para nosotros. Padre del cielo, te doy gracias una vez más porque nos has permitido llegar hasta acá, porque nos has acompañado, porque nos has sostenido. Y si permitiste que esta mañana estemos acá, Señor, no es casualidad. Te ruego, Espíritu Santo, que estés hablando a nuestros corazones, a nuestra mente. Que puedas estar trayendo, Señor, convicción de pecado. Que puedas estar dándonos entendimiento, discernimiento de las cosas que aún tenemos que cambiar en nuestra vida, que aún tenemos que entregar a tus pies. Espíritu Santo, toma absoluto control. Que toda distracción se vaya a este lugar, Señor. Que todo lo que no tenga que ver con vos se vaya de este lugar. Queremos que este espacio y este tiempo sea santo, santo, apartado específicamente para recibir lo que tengas para nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Jueces capítulo 7, y como es un capítulo un poco largo, yo los voy a guiar para que vayamos juntos en algunos pasajes específicos. En el capítulo 6 de Jueces, un capítulo anterior de Josué, veíamos cómo el pueblo de Israel había entrado en Jericó. Se habían derribado esas murallas, ¿se acuerdan? Tenían que dar las vueltas, tenían que tocar la trompeta, tenían que gritar, hasta que fueron derribadas esas murallas. Y ese lugar que parecía al que nadie podía acceder, tan poderoso, tan fuerte, tan difícil, el Señor lo había entregado en las manos de los israelitas. A punto tal que una mujer, Rahab, cuando esconde a los espías, le dice: yo sé que el Dios de ustedes es un Dios poderoso. Mi pueblo, decía Rahab, esta mujer conocida como la prostituta, mi pueblo tiembla, tiene miedo porque conoce el Dios de ustedes. Y nosotros, hago el paréntesis, ¿qué Dios le presentamos a los que nos ven? Pueden decirnos: yo no sé qué tenés, pero quiero ese Dios al que vos le orás y le creés. O muchas veces rebajamos a Dios a un simple culto dominical, a una simple lectura diaria, a una simple canción, escuchar un mensaje. ¿Podremos llegar a ser como ese pueblo de Israel, a la que los otros pueblos poderosos y temibles le decían: no te metas con Israel, no sé qué tienen, pero su Dios es realmente poderoso? Ese era el pueblo israelita, ese era el pueblo que estaba comandando Josué, que había seguido hacia adelante, que había seguido en la conquista por ganar la tierra que Dios les había dado, y estaban viendo la mano y la obra de Dios. Y seguramente a muchos de ellos les debe haber pasado como nos pasa a nosotros, que cuando vemos la mano de Dios, y cuando vemos que las cosas avanzan, y cuando vemos que las cosas salen bien, y cuando vemos que somos muchos, nos ponemos ancho, ¿no? ¿Te pasa o no te pasa? ¿No te pasa? ¿Soy el único que le pasa eso? No me dejen solo. ¿No te pasa que decís: che, qué buena que está la iglesia ahora? Qué buena que está la quinta, vamos a la quinta, está bárbaro, vemos la mano del Señor en todo. Arrancamos siendo 4, ahora somos 40, y se juega vóley, y hay chicos en la escuelita, y hay chicos que practican música, y hay jovencitos que están haciendo banda de música. ¿No te pasa un poquito eso? Y decís: qué bueno que está esto, cómo está obrando el Señor. Y sin lugar a dudas el Señor obra. Pero lo más importante es que el Señor quiere obrar en lo individual de cada uno de nosotros.
El pueblo de Israel estaba ancho y seguía avanzando y seguía entendiendo que Dios iba adelante, que Dios iba detrás y que los restos de los pueblos le tenían miedo. Y ahí nos metemos en el capítulo 7, el primer versículo. Dice así: sin embargo, lo dije varias veces, cada vez que arranca un sin embargo, cada vez que arranca un pero, cada vez que arranca un por lo tanto, hay que prestar mucha atención en la Biblia. Lo voy a leer de la traducción NBI. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción, que fuera anatema, dice la Reina Valera. Pues Acam, hijo de Carmí, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Te pongo en contexto. Cuando avanzaban hacia la tierra de Jericó, el mandato de Dios era: exterminen todo, no se queden con nada, no se queden con nada que no les pertenezca. Nada de ese botín de guerra tenían que quedarse en las manos de los israelitas. Todo tenía que ser dedicado al exterminio, al anatema, a ser destruido por el Señor, porque Dios quería hacer algo nuevo. Ese era el mandato. Van a ir, van a vencer, pero no se queden con nada. Todo eso es basura que tiene que ser destinado a la destrucción. Pero como nunca falta, anatema, según el diccionario, es dedicado a la destrucción, al exterminio. Cosas o personas que por maldición habían sido dedicadas a Dios y no correspondía. Tenía que ser quitada del camino de Dios. Algo muy parecido, casi igual, a lo que nos pasa a nosotros cuando conocemos al Señor. Nos llama a su camino, nos dice: sos una nueva criatura, todo lo que está atrás no sirve. Todo lo que eras, lo que te formaron, lo que pensabas, lo que creías, lo que te gustaba, nada sirve, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Nuevo. Y muchas veces nosotros, al igual que Acán, somos desobedientes. ¿Qué le pasó a Acán? Y dice, Acán lo presenta, ¿no? Dice que era hijo de Carmi, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera. ¿Por qué hace esta presentación? Porque está diciendo, vino un linaje, no era uno más Acán, era un tipo de nombre, era un tipo bien israelita, era un tipo que pertenecía a una de las tribus, a uno de las tribus del pueblo de Dios. Pero ¿qué le pasó? Desobedeció. Si leemos hasta ahí decimos, qué barbaridad, ¿no? Podríamos pensar, qué tontera se mandó este Acán. El Señor estaba dándole todo, pero se creyó más vivo. ¿Qué le pasó a Acán? Guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. En la conquista, en el avanzar, vio algo que le pareció lindo, importante, que le llamó la atención, que le gustó. ¿Vieron que hay personas que tienen la costumbre, podría decirse, ¿no? Que no se viajan y se traen una piedra, se traen una copita, se traen un vasito y van juntando cosas por ahí para recordar? Este Acán estaba en su guerra, estaba en su lucha, se sentía poderoso porque veía en la mano de Dios y vio algo que le gustó: un manto y unos utensilios de plata. Y dijo, si me quedo con un souvenir, ¿qué puede llegar a afectar? ¿Qué tan daño puede hacer? Si lo pensamos en cuestiones materiales, diríamos nada. ¿Qué hace un par de cositas ante todo lo que había sido exterminado? Sin embargo, en su corazón,
estaba el ocultar y el desobedecer lo que Dios quería. Guardó para sí, dice la palabra. Codició, le agradó algo, le gustó, le pareció bueno y actuó en consecuencia. Como vimos hace unos domingos atrás, lo mismo le pasó a Eva. Qué lindo es ese fruto, ¿por qué no puedo tenerlo de tanto de lo que hay? Y si Dios es Dios de todo, ¿qué hace que me quede con esto tan chiquito? El problema no es el producto, el problema es lo que está abajo de eso, y es la desobediencia. Y Acán sabía lo que estaba haciendo, porque no se lo quedó y lo mostró, sino que lo escondió. Que nadie se diera cuenta que se había quedado con algo. Él dijo, esto va a pasar desapercibido, nadie se lo va a acordar. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros, luego de victorias en nuestras vidas, de la mano del Señor, luego de tan lindos testimonios y ver hacia atrás y ver cómo Dios ha guiado nuestra vida, nos ha avanzado, nos ha hecho progresar en muchos órdenes de nuestra vida, a veces decidimos quedarnos con algo de lo que Dios nos dijo, no te sirve que lo lleves en el camino. No te sirve que te quedes con ese rencor. No te sirve que te quedes con eso sin perdonar. No te sirve que te quedes con esa moneda que ganaste de mala manera. No te sirve que te quedes con ese pedazo de propiedad que sabes que es solamente material y nada más, que es pasajero, porque yo quiero hacer algo nuevo en tu vida. Pero Señor, me corresponde. No molesto a nadie. A partir de mañana voy a cambiar. Y Dios te dice, deja todo afuera. Echa todo al exterminio. Quiero hacer algo nuevo. Sentimientos, cosas materiales, ídolos, a veces nuestras ideologías, son pequeños botines que nos hemos guardado bajo la alfombra en nuestro caminar hacia el Señor. Son pequeñas cosas que nadie sabe, nadie se entera, solo vos y el Señor. Pero están bajo la alfombra, están en un pozo. Y Dios dice, no sirve, hay que sacarlo. ¿Qué pasó con esta gente? Luego de esa batalla en la que nadie se había enterado de lo que había pasado, solo Acán y el Señor, tenían una batalla más contra un pueblo. Un pueblo muy chiquito, un pueblo insignificante. Y cuando fueron a ver los espías, le dijeron a Josué, a estos los comemos crudos. No te gastes en llevar todo el armamento ni todos los hombres. Con que vayamos pocos, los destruimos y los pasamos por arriba. ¿Por qué? Porque se sentían poderosos, porque estaban viendo que iban avanzando e iban creciendo y que Dios estaba en su favor. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hasta acá me ayudó el Señor, pero esta parte que es fácil, deja que la hago yo solito. Y corremos a Dios de nuestras decisiones, y corremos a Dios de nuestra vida, y corremos a Dios de nuestra economía, y corremos a Dios de todos los órdenes de nuestra vida. Porque parece que esto lo manejo. Lo difícil, voy de rodillas a Dios. Lo que parece fácil, déjame que yo puedo. Sin embargo, decimos que todo lo dejamos bajo los pies de Dios. Pero nos quedamos con parte del botín. Fueron a pelear. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdieron, lo sacaron corriendo. Al pueblo vencedor, poderoso, habían caído en ridículos ante un pueblo chiquito, insignificante. Y ahí está la reacción de Josué, versículo 7. Dice, Josué le reclamó a Dios. Josué le reclamó a Dios. Señor y Dios,
¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyan? Mejor nos hubiésemos quedado al otro lado del río. Era lógica la queja de Josué. ¿Para qué me haces avanzar tanto y ahora me vas a dejar como un ridículo? ¿Para qué me haces crecer si voy a llegar hasta acá y se terminó todo? Era lógica la queja de Josué. Todavía no entendía lo que estaba sucediendo. La queja a Dios es una constante en nuestras vidas. Cuando las cosas van bien, damos gracias, las aceptamos y, como dije hace un rato, a veces las hacemos propias. Es porque el esfuerzo que yo puse. Cuando las cosas salen mal, lo primero que hacemos es ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios dejó que esto pasara? ¿Por qué Dios dio vuelta la cara? ¿Para qué me trajiste hasta acá?, dijo Josué. ¿Para esto? ¿Para qué me dejaste avanzar? Nos quejamos como se quejaba Josué. Y nos quejamos antes de revisar cuáles fueron las causas por las cuales algo salió mal. Como me dijo un pastor amigo, ya está en la presencia del Señor, hay que entender cuando Dios permite que las cosas sucedan para forjar nuestro carácter y entender cuando Dios permite que las cosas sucedan porque nosotros nos equivocamos, porque nosotros no tuvimos en cuenta a Dios, porque nosotros creímos que la manejábamos, porque sabíamos y conocemos y entendemos esta situación. El típico, déjame a mí que sé, y dejamos a Dios de lado. ¿Por qué permitiste esto?, dijo Josué. Ayer tuvimos un picnic de jóvenes, se llamaba resetearte, arrancar de nuevo, hacer un stop, una pausa y volver a empezar. Y esto tiene que ver con la vida de Josué también. ¿Por qué me permitiste llegar hasta acá? Y Dios lo resetea a Josué. Y dice, te voy a mostrar por qué. Te voy a responder. Porque Dios siempre nos responde cuando lo buscamos. Cuando lo buscamos de corazón. Ante esa situación, un José enojado, molesto, avergonzado, se sentía destruido. Versículo 10 dice que el Señor le contestó. Y acá me gustaría ponerle algunos matices, ¿no? Podría decirle, levántate, ¿qué haces ahí postrado? O me gusta imaginarme a un Dios quizás más sarcástico, como diciendo, dale, levántate que tenemos que hablar. Antes que te quejes, antes que hagas berrinches, antes que sigas diciendo cosas, levántate que tenemos que hablar. Y el versículo 13 le dice, levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, y escuchá lo que declara, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Tremenda la palabra del Señor. Decirle al pueblo que se consagren. Decirle al pueblo que se aparte. Decirle al pueblo que haga un tiempo y un espacio especial como lo hacemos nosotros, porque yo quiero hablar con ustedes, les dijo el Señor. Y esta mañana el Señor nos dice lo mismo. Te pido que te levantes, que te prepares, que te consagres, porque quiero hablar con vos. Porque quiero charlar con vos.
y les dice al pueblo, la destrucción no es por los pueblos de afuera, la destrucción viene de adentro, la destrucción está en el medio del pueblo. ¿Por qué? Porque hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. El oprobio tiene que ver con esas cosas que deshonran al Señor y que deshonran nuestra vida pública. El oprobio tiene que ver con esos que nos gusta, que nos seduce del pecado, que nos llama la atención y que queremos a veces coquetear con el pecado. El oprobio tiene que ver con aquello que no es tan malo, o no seamos tan duros, o no seamos tan rectos. El oprobio tiene que ver con lo tibio, tiene que ver con lo jugar en lo gris. Y el Señor no quiere ni tibios ni grises. Quiere personas definidas. Quiere hombres y mujeres definidos. Y el Señor no va a trabajar donde nosotros no le demos lugar. El Señor no va a hacer nada donde nosotros no abramos el corazón y el entendimiento. Y si hasta acá hemos avanzado y hemos visto la mano de Dios arrancando nuestras vidas y en lo que nos rodea y en la congregación, debemos quitar de nuestras vidas aquellos trofeos que nos hemos quedado, de los cuales Dios nos dijo, no te sirven, no son para tu vida. Cada uno sabrá si es que algo quedó bajo la alfombra, si algo quedó sin limpiar. Y a veces hemos dejado tanto que ni siquiera nos acordamos, pero queremos avanzar y no podemos. Queremos volver a vivir la vida de plenitud en Cristo y no podemos. Y nos enojamos con el Señor y resistimos y chocamos y leemos la Biblia y oramos y escuchamos una prédica y no entendemos nada y seguimos encascados con Dios. Y Dios te dice, levántate, prepárate, que quiero hablar con vos. Pero el problema no está afuera. El problema no es tu suegra, ni tu vecino, ni tu tío, ni la escuela, ni tu jefe, ni el sistema, ni el gobierno de turno. El problema está adentro y en el corazón. Y no vas a poder seguir avanzando hasta que saques eso de tu vida. Sigue contando los pasajes que Dios muestra cuál de las tribus había sido la que había pecado. ¿Cuál de las familias? Y dentro de las familias, ¿qué persona era la que había cometido ese error? Y Dios le dice a Josué, ¿viste? Lo que hizo uno complicó a todo el pueblo. Lo que hizo uno y creyó que acá no pasa nada, complicó a todo el pueblo. Josué encara a Acán y dice, ¿qué hiciste? Y el versículo 20 dice que Acán replicó, es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi el botín, un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Vi y me deslumbró. Vi y me deslumbró. ¿Cuáles son las cosas en nuestras vidas que vemos y nos deslumbran? ¿Cuáles son aquellas cosas que todavía nos llaman la atención y creemos que la vamos a manejar? Porque ahora la tenemos clara. Nuestras redes sociales, la tele,
el diario de mañana, una película, una imagen que sé que no me va a hacer bien verla. La espío, poquito, la guardo. Ese hermano con el que sé que tengo que hablar y arreglar cuentas, mañana. Total, que yo me lleve mal con fulano no va a embromar la vida de nadie. No, embroma la tuya, la de tu familia, la de tu entorno. Aquella persona a la que sé que tengo que devolverle algo o que simplemente tengo que perdonar por lo que me hizo, pero me quedo con ese botín. Vulgarmente, me quedo con el as bajo la manga, ¿no? Y lo espero, ya va a venir algún día y les voy a cantar las 40. Y Dios te dice, soltá, deja eso que se queme, quiero algo nuevo. No entiendo por qué el Señor no me acompaña o hasta no escucha mi oración. No entiendo por qué me cuesta tanta pesadez congregar, hablar, mirar. Y me enojo y me da bronca. No entiendo por qué no llego a fin de mes. Tengo un bolsillo roto. La culpa es del jefe, la culpa es los impuestos. Y el Señor te dice, levántate, consagra tu vida y vení que tenemos que hablar. Y vení que tenemos que mostrar dónde están las cosas ocultas que hacen que no puedas avanzar. Es cierto, dijo Acán, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esa es mi falta. El pecado no es contra el pueblo, contra el hermano, contra el que está al lado, contra la iglesia. El pecado es contra el Señor. Y a quien le vas a tener que rendir cuentas es a Dios. No va a poder escapar de eso. Entonces, el poder ir a Dios, a la presencia de Dios, y como acá decirle, he pecado, tengo esto que no lo puedo sacar, tengo esto con lo que me quedé y me está lastimando y me está destruyendo por dentro, es para tu bien. Es para tu bien. ¿Y por qué será que la Biblia nos habla de que fueron al clan, fueron a la familia, fueron al jefe de familia y fueron al individuo? Porque cuando empieza la sanidad, empieza al revés, desde el individuo hacia la familia, hacia el clan, hacia la sociedad. Pero tenés que encontrarte con el Señor. El reconocimiento es el primer paso para que podamos avanzar. El reconocimiento es el primer paso para que Dios pueda hacer la obra completa en nosotros. Mientras tanto, vamos a seguir cual Josué, contando victorias pasadas y renegando porque estamos pisoteando el mismo lodo hace tiempo. A la familia de acá no le fue bien, porque el castigo del momento era la muerte, y murieron. Pero vos y yo corremos con una ventaja, que vino Jesucristo y murió por nosotros. Y primera de Juan 1:9 nos dice, si confesás tus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesás tus pecados al Señor. Hoy corres con una ventaja, corremos con una ventaja. No vamos a ser lapidados, no vamos a ser incinerados, vamos a ser libres, porque a eso vino Jesús, a hacernos libres. Pero querido hermano, si no vamos a los pies de Cristo, con esa única verdad que sabes vos y el Señor, estamos condenados a renegar el resto de nuestras vidas. Y tengo que decirte que la culpa no la tiene Dios.
Y tengo que decirme que la culpa no la tiene Dios. Nos da todas las posibilidades para avanzar. Hemos tenido un exitoso 2022 de la mano del Señor. Y aunque el diario diga que todo va para atrás, yo creo que los hijos de Dios vivimos una realidad diferente. Pero para poder seguir avanzando es necesario que limpiemos nuestro corazón. Que saquemos lo que Dios dijo, esto es basura. Quiero algo nuevo con vos. Y en esta actitud vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Vamos a tomarnos unos segundos y ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos. Que puedas hablarle a Dios en tu corazón, en lo secreto. En lo secreto. Y si Dios te está mostrando cuál es ese tesoro que te guardaste hace mucho tiempo y no te deja avanzar, decirle: Señor, necesito que saques esto de mi corazón. Y si no llegás a verlo, pero entendés que hay algo que está trabando tu vida, decirle: Señor, ayúdame, porque la verdad que ya ni recuerdo cuándo y dónde lo dejé, pero sé que hay algo que me está estorbando, sé que hay algo que está perturbando mi vida y yo quiero ser libre. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana porque seguís obrando en nuestras vidas. Y te ruego, Espíritu Santo, que nos estés dando dirección, entendimiento, sabiduría, discernimiento para entender lo bueno de lo malo. Espíritu Santo, trae convicción de pecado a nuestras vidas. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Todo aquello con lo que nos hemos quedado en el camino, que no te sirve, que no te agrada, que sea quitado de nuestras vidas. Vos conocés cada uno de nuestros pensamientos. Nada se te escapa, Señor. Y nosotros sabemos que vos sos Dios. Seguí obrando, papá. Seguí obrando. Y en el lugar donde estás, si tenés necesidad de pedirle perdón a Dios, hacelo. No esperes a mañana. No creas que nadie se da cuenta. No creas que a nadie afecta lo que a vos te pasa. Pedile perdón a Dios. Salva tu vida, tu familia y tu entorno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.